Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. El día de hoy hablaremos de las herramientas informáticas para la prevención del lavado de dinero o el blanqueo de activos, como se conoce en España. Para platicarnos de este tema nos acompaña César Belda, notario de Burjasot, España. Bienvenido, notario, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Si le parece bien, me gustaría que habláramos un poquito de los antecedentes de cómo se regula el lavado de dinero en España y pues yo le voy a platicar un poquito de cómo se regula en México. En México existe una regulación de lavado de dinero en el Código Penal Federal y en el año de 2012, por algunas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, se crea una ley a la que le llamamos la Ley Antilavado en México, Sí. como de una manera más práctica, pero es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Yo quisiera preguntarle, en España, ¿en dónde se encuentra regulado el lavado de dinero? Bueno, no hay una regulación específica, digamos, en una única norma, porque se han ido acumulando distintas normas. Tampoco quiero aburrirles, ni recuerdo exactamente ahora las fechas. El tema empieza cuando empezamos a crear la herramienta que es el índice único, de la que creo que luego hablaremos, y digamos, y se va estableciendo en primer lugar la necesidad de que los notarios comuniquemos de forma informatizada el contenido de las escrituras públicas a un órgano propio del Consejo General del Notariado que permita interrelacionar toda nuestra información con las solicitudes que recibamos del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, que es el órgano responsable de prevenir y de perseguir, en su caso, el que se haya producido o que se detecte una operación que pueda conllevar un lavado, un blanqueo de dinero. En México existen también, de igual forma, instituciones a las que se tienen que reportar, que los notarios públicos en México tienen que reportar cierta información, pero hay dos instituciones, una de carácter como más administrativo, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y existe otra unidad que tiene que ver con más de una denuncia, que es una unidad dentro de la Procuraduría General de la República. ¿Ustedes reportan solamente a una unidad administrativa? Bueno, a ver, nosotros teníamos que reportar a muchas unidades la comunicación de, digamos, los listados de nuestras escrituras. Había que comunicar a las consellerías, a las oficinas, digamos, territoriales, el que había un impuesto que se podía haber devengado, a los ayuntamientos que había otro impuesto que se podía haber producido, a la agencia tributaria los movimientos de capitales, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el que había podido producirse una transmisión de valores cotizables, y créame, y más. Eso nos estaba creando un auténtico caos, sobre todo una enorme carga de trabajo, y digamos, se llegó a la conclusión de que todo eso debía unificarse desde un punto de vista informático. Fue casi una necesidad que tuvimos los notarios de poder organizar nuestro trabajo en los despachos y, digamos, eso enviado, remitido informáticamente a un único punto. Desde ese punto, que es la Agencia Notarial de Certificación, que es nuestro órgano informático del que dependemos todos los notarios, digamos, de ese punto ya enviaban a quien tenía derecho a recibir esa comunicación aquello a lo que se tenía derecho. Pero esto no es blanqueo, esto es cumplimiento de obligaciones tributarias. El blanqueo viene después. El blanqueo viene cuando la Administración se da cuenta de que tenemos una base informatizada, no digitalizada. No se trata de que remitimos en formato digital las escrituras. Estamos remitiendo por campos, es decir, de forma perfectamente tratable, todo el contenido de todas las escrituras del país. Entonces, con esa base de datos, se da cuenta la agencia tributaria de que el Servicio de Prevención del Blanqueo puede ver muy facilitada su labor. Lo que ocurre es que esto viene centralizado también sin abandonar la esfera notarial. Es decir, quien tiene la administración y la custodia de toda la información es el notariado a través de su propio órgano, el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales. Somos nosotros quien lo administramos y quien le damos información a quien tiene derecho a pedirla. Ustedes son los dueños de la información y de esta herramienta donde se carga toda la información. Claro. Que por lo que nos está platicando, es una herramienta que tiene la capacidad de procesar los datos y
podríamos decir que dar alertas. Ese es otro tema. Claro, ese es otro tema. Porque sí, efectivamente, y además todo esto van siendo pasos, digamos, el procesamiento de los datos para el titular real, como ahora hablaremos también, se produce un poco después, en el año 2012, y la aparición de lo que denominamos indicadores de riesgo aparece con anterioridad, aparece en el año 2007. Esos indicadores de riesgo lo que significan es que, y creo que es un poco la clave del éxito que ha presentado nuestro país en funcionamiento, los indicadores de riesgo lo que suponen es que si, digamos, en este mundo no podemos estar pensando que en una operación, en una única operación delante de un notario, se va a producir una operación de blanqueo. Es muy difícil. Las operaciones de ingeniería financiera todos sabemos que son cada vez más complejas y cada vez más inteligentes. Y determinarlas y perseguirlas es ciertamente cada vez más complejo. Bien, al tener esa base de datos y tener una unidad de análisis de esos datos, podemos hacer dos cosas. Primero, atender los requerimientos, como hemos dicho, de las administraciones que nos los piden. Pero nosotros mismos analizar si de un conjunto de operaciones es posible que surja o que se esté intentando pues una operación de blanqueo, una operación de financiación del terrorismo, y, en fin, y etcétera, etcétera. Esa unidad de análisis, que es OCP, lo que hace es que conjunta las distintas escrituras, se auxilia además de elementos incluso externos, como puedan ser pues, las listas de personas de responsabilidad pública o otras listas que pueden existir dentro de las personas que están siendo perseguidas por actividades terroristas, son listas disponibles por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues esas personas con todos esos elementos de análisis comunican a quien tiene capacidad para perseguir. Desde luego, nosotros en ningún momento instamos otra cosa más que una comunicación. No calificamos el que pueda haber un fraude o que pueda haber un posible, digamos, inicio para un delito, sino simplemente comunicamos para que las autoridades judiciales o las autoridades administrativas sean quienes determinen, después de un segundo análisis, que esa operación tiene que ser mirada más despacio e incluso se puede judicializar. Digamos, esos son los dos mecanismos: la existencia de indicadores de fraude y la atención a las reclamaciones que nos hace la Administración. ¿Existen ciertos factores de riesgo que ustedes tienen que reportar? ¿Esos también se reportan dentro de esta misma herramienta? No necesariamente. Es decir, vamos a ver, hay factores de riesgo que el notario puede determinar y en ese caso comunica diciendo, ojo, que aquí pasan cosas o pueden pasar cosas. Yo le ponía el ejemplo de un caso que tuvimos en el que una señora de 78 años había constituido 17 sociedades un mismo día, cada una con un domicilio social distinto en cada una de las comunidades autónomas. Pues hombre, ¿a dónde va esa señora que además ni siquiera comparecía, iba a través de un poder notarial que le había hecho a un sobrino suyo? ¿Dónde va esa señora a constituir todo eso? Pues evidentemente parece que se está persiguiendo alguna finalidad. La finalidad era conseguir subvenciones y luego no utilizar esas sociedades, no aplicarlas a la finalidad para la que se dan las subvenciones. El notario ahí comunicó, diciendo, ojo, que no lo veo claro. Pero en muchísimos casos solo concurre un elemento de riesgo que no hay que comunicar. A mí me puede chocar, a lo mejor, que una persona compre una casa pagando 99.000 euros en efectivo. Bueno, sí, pero eso en sí lo permite la ley, no tengo por qué comunicar nada. Pero si tienen, por ejemplo, un límite de uso de efectivo. Si hay 100.000 y no me justifica que se ha hecho a través de una cuenta bancaria debidamente identificada, con el nombre de la persona a la que se le va a pagar ese dinero, pues entonces es que directamente salta lo que se llama el S1, que es una alerta que determinará que a esa persona se le pida la justificación de dónde viene ese dinero, o de lo contrario se le abrirá un expediente por infracción fiscal. Entonces, en algunos casos, como digo, el notario puede determinar, son muy pocos, pero los hay. Lo que sí que ocurre es que la unidad de análisis puede, visto la concurrencia para una misma operación, y cuando hablo de operación no me refiero a una escritura, sino una operación en general. Por ejemplo, un caso en el que desgraciadamente se ha dado en
con la crisis de forma bastante habitual. Una persona que prestaba dinero. Prestaba dinero a través de escrituras de préstamo. Bueno, cuando te viene en la primera y firmaba una escritura aquí, la siguiente en otro notario, la siguiente en otro notario, a mí si me viene ese señor y no tengo información de que ha firmado otras operaciones en otras notarías, porque yo como notario no la tengo, y va firmando escrituras, pues probablemente no aparezca nada. Pero si en la oficina en la OCP se recibe que ese señor ha dejado 1 millón de euros en distintas operaciones, además sin interés, a devolver en medio año, o en un año, o en 2 años, en plazos muy cortos, pues ese señor normalmente está dejando por esa vía dinero de inversores que no quieren declarar y además está dejando menos dinero de lo que efectivamente está dando, porque nadie se cree que hagas 50 operaciones, como era el caso, 50 y pico operaciones de préstamo sin cobrar ningún interés. O eres Teresa de Calcuta o ahí hay gato encerrado. Y eso determinó un expediente y a esa persona se le abrió el correspondiente expediente de infracción tributaria. Y entonces me mencionaba que existen estos factores de riesgos, ¿están determinados por quién? Por la práctica. O sea, los factores los hemos ido calificando dentro de las competencias que nos da la norma para determinar que, bueno, la práctica y el sentido común te determina que son operaciones que tienen que poder ser revisadas especialmente. Pues si viene una transferencia de un paraíso fiscal, aunque esté comunicada y resultan habituales esas transferencias, aunque se haya obtenido la autorización estatal, pues habrá que estar mirando si ese dinero que puede proceder de Gibraltar pues no está encubriendo una compra de activos, digamos, de personas que por esta vía buscan el retorno de las cantidades que han consignado en bancos con paraíso fiscal. Y eso parece lógico, que sea una operación que se tenga que examinar. Claro. ¿Desde cuándo ustedes están utilizando el sistema y desde cuándo ustedes están reportando? Y creo que ya me había mencionado la fecha. Lo digo porque en México esto es algo muy nuevo, es muy novedoso. Nosotros están sujetos obligados a reportar los notarios, la actividad notarial desde 2012. Esto es muy, muy reciente. Sí. Bueno, no tanto. Ya son 6 años. Nosotros, digamos, empezamos con esto desde el año 2006. El índice empezó en el año 2004, en el 2006 se revisó y empezamos con la obligación de la comunicación. Bueno, ya de antes se tenía que comunicar, pero desde el 2006 la obligatoriedad nos convirtió en sujetos obligados y tenemos que estar reportando. A partir de ahí todo lo que ha venido han sido, digamos, refuerzos en la calificación que realiza el propio notario. En el año 2012 aparece la obligación de comunicar la titularidad real. O sea, no basta desde el punto de vista administrativo con que existía una auténtica laguna a la hora de controlar quién estaba detrás de las sociedades. Los que son juristas conocen el problema del levantamiento del velo, el saber quién de verdad está controlando la vida de la sociedad. Eso provocó una serie de normas que acabarían con la regulación sobre titularidad real. La titularidad real obliga a que nosotros, en todas operaciones que conlleven un movimiento de capital de más de 18.000 euros o aquellas que tengan un especial riesgo, pues por ejemplo unas cancelaciones hipotecarias con un plazo de muy un poco corto o operaciones de rectificaciones de escrituras a continuación de su firma, operaciones que puede suponer una vía de fraude, nosotros tenemos siempre que consignar o acreditar que ya se ha consignado en forma pública quién es la persona física que está detrás de la sociedad y que tiene más de un 25% de la misma. Y si resulta que no hay ninguna, porque está más atomizado, entonces hay que consignar como titular real a la persona física que desarrolla de forma principal la actividad administrativa. Que puede ser el administrador, pero puede ser también el apoderado del administrador que de verdad ejerza la titularidad real de la sociedad. Claro. Entonces, eso implica una calificación, implica una labor de investigación pequeña, pero que está sirviendo de mucho, sobre todo en materia de cumplimiento de las obligaciones que nos impone el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero siempre tendrá que haber
tras todos los activos, Exacto. una persona física que sea responsable exacto. de la Sí. empresa, de la administración, por ejemplo. Salvo que se trate de sociedades estatales, sociedades autonómicas o entidades financieras, porque esas ya tienen su propio mecanismo de control. Pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Encantado. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial en el programa del día de hoy que habla de herramientas informáticas para la prevención del lavado de dinero, y también los invitamos a suscribirse al canal de YouTube que tiene el nombre de Expediente INACIPE. Notario, hablábamos antes de irnos a la pausa de varias características y varios reportes y avisos que se tienen que dar por parte de su función. Justo en el corte yo le hacía el comentario de pareciera que la vida o el mundo del notariado es un poco alejado del mundo de la justicia penal, ¿no? Que aquí estamos hablando justo del tema, ¿no? De lavado de dinero, es un tema de justicia penal, de proceso penal, y pareciera que el tema de las notarías y del trabajo notarial está un poco alejado. Quisiera que nos platicara cuál es su parecer acerca de esto. Vamos a ver, es posible que esté alejado desde el punto de vista institucional. Es decir, sobre todo porque en España, igual que en México, tenemos un sistema doble de seguridad jurídica. En México, igual que en España, hay una seguridad jurídica represiva, son los juzgados y los tribunales que, digamos, que resuelven los conflictos si es que es un conflicto negocial o que imponen las penas si es un ilícito penal. Y la seguridad jurídica preventiva, que es la que ejercemos los notarios. Bueno, digamos, el legislador desde tiempo inmemorial dice, hombre, coloquemos a un funcionario público que sea el que redacte los documentos, que sea imparcial y, digamos, de esa forma evitaremos que surjan muchos conflictos. Vale, eso está bien, ha funcionado y sigue funcionando, pero pensar que son mundos que se encuentran separados es un error. Es un error porque a través de esos negocios jurídicos, dada la complejidad que tiene en este mundo, sí es cierto que el notario cuando ve que es una cosa ilegal no autoriza, ni en España ni en México. Pero es que el notario puede autorizar cosas que son legales, que sumadas a este otro documento siguen siendo legales, pero un tercero te las convierte en menos legales, el cuarto ya te lo hace legal y el quinto hace que se convierta en un delito. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es necesario tener una herramienta que te permita poder examinar esos 5 documentos y determinar que ahí existe un delito. Por tanto, ahora ya no estamos digamos, en mundos separados. O sea, y entender que estamos en mundos separados, pues en España consideramos que era un error y decidimos que había que aproximar eso. Es por eso que va junto. Y es que aparte, bueno, esto es un tema de prevención, que son de las políticas públicas más difíciles de implementar y de poder palpar, ¿no? Porque, bueno, existen las políticas públicas en materia de seguridad que las implementan las instituciones casi siempre del Estado, pero acá es echar mano de otro equipo que no es parte del Estado como tal y poder pues materializar una política de prevención del delito. Sí, vamos a ver, en España nosotros no hemos acabado en modo alguno con el blanqueo, o sea, pero lo hemos hecho más difícil, mucho más difícil, de forma muy discreta, porque obviamente esa unidad tiene que trabajar con absoluta discreción, porque quien impone las penas o quien al final determina abrir el expediente no es nunca, como he dicho, esa unidad, sino
los organismos a los que corresponden, pero ha venido muy bien tener esa herramienta. Entonces, la palabra prevención es, digamos, un efecto profiláctico final. Como se están detectando blanqueos, la gente ya se lo piensa antes Claro. de tener de utilizar operaciones para blanquear. O sea, entonces, desde luego, utilizar operaciones notariales. O sea, el blanqueo, en general, la comisión de los delitos, pues como hemos dicho, crece geométricamente. Los recursos para su prevención solo crecen aritméticamente. Claro. Entonces, o nos ponemos de acuerdo todos, o realmente ese crecimiento va a hacer que sea mucho más sencillo el blanquear, el cometer delitos, el financiar actividades ilícitas, etcétera, etcétera. Si, como está ocurriendo en España, afortunadamente estamos trabajando los notarios con las fiscalías, con el resto de operaciones, pues sí se produce un efecto de prevención. Claro, de prevención y también pues de justicia, ¿no? Porque al final habrá resultados como traducidos en sentencias. Quisiera que habláramos como tal de las herramientas informáticas. Está este índice único informatizado. Sí. ¿Cómo llegaron al índice único informatizado? O sea, ¿se realizó algún diagnóstico de las necesidades que tenían ustedes para poder, pues, informar o manejar la información? Bueno, me pregunta cómo llegamos. Yo le diría con mucho sufrimiento, porque verdaderamente fue un trabajo de prueba y error. O sea, intentamos, empezamos a funcionar, hubo algunos errores, se subsanaron, surgieron otros errores, etcétera, etcétera, y al final se consiguió el índice. El índice en realidad obedece al algoritmo más antiguo de la humanidad. O sea, ahora todo el mundo habla de algoritmos en materia informática. El algoritmo más antiguo de la humanidad es la oración gramatical. Y el índice lo único que hace es atender a lo que es la estructura de la escritura. Entonces, ¿qué es una escritura? Una escritura es una oración gramatical en el que alguien hace algo o alguien hace algo con algo. Claro. Entonces, lo que hay que hacer a la hora de desarrollar el índice no es simplemente enviar la escritura. Como he dicho, sirve muy poco porque luego obliga a analizar una tras otra. Lo que hay que hacer es colocar a cada interviniente y a cada objeto y a cada acto en su sitio. De forma que al crear una única base de datos, todo se puede interrelacionar. Entonces, en las escrituras aparecerán personas físicas que habrá que identificar, nombre, apellidos, dirección, DNI, edad, estado civil, con quién se está casado, etcétera, etcétera. Personas jurídicas, su domicilio, quién las representa, los datos del que las representa, etcétera, etcétera. Pero, quién ejerce la titularidad real, y todo eso va configurando un cuadro. Pero además hay que atender al papel de esas personas en las escrituras. Porque en las escrituras hay quien está y hace algo, el que vende. Pero hay gente que está y no hace nada, el intérprete o el testigo. El testigo, sí. Sí. Y luego hay personas que no están y sí que hacen, el difunto, o la persona a la que se le cancela una hipoteca, o el cónyuge que compra en la comunidad de bienes y que no ha venido a firmar, pero que va a resultar afectado por esa compra. Entonces, digamos, toda esa identificación, digamos, es general. Luego hay que decir qué acto está haciendo. Y el acto tiene que venir perfectamente cerrado. Porque el gran problema que tuvimos en la primera versión era entender que, bueno, cabía cualquier tipo de acto. No, hay que codificar los actos. Y hay 347 actos. Y esos 347 actos, el notario tiene que ajustar qué estoy haciendo. Porque en la primera versión del índice se decía, pues yo hago un préstamo hipotecario. Otro ponía préstamo con garantía hipotecaria. Otro ponía hipoteca. Y al final no sabías qué estabas haciendo porque había 8 denominaciones posibles para un mismo acto. Ahora se hizo una reclasificación, podríamos decir, exacto, de todos los actos. Y luego los objetos. Se tuvo que identificar las fincas, las acciones, las participaciones, todo lo que pudiera ser objeto de negocio. Pero además, y esto ha sido muy importante, ver cómo se paga cada caso. ¿Y dónde se paga? ¿Con qué medio? Y se están cumpliendo con la normativa de haber pedido las autorizaciones, es que se cumple sobre etcétera, etcétera. Es decir, digamos, especificar los medios de pago, que ha sido esencial para ver si nos encontramos ante posibilidades de blanqueo o no. Todo eso, escritura a escritura.
Es que y ha de ser, y debió de ser un proceso, podríamos decir, largo. Algo parecido en México se dio a la hora de clasificar los delitos, ¿no? La Ya. incidencia delictiva. Hubo que hacer una reclasificación, pero sobre todo hubo que dar capacitación Ujú. a las agencias del Ministerio Público Sí. para ver cómo clasificar y cómo llenar. En el caso de las notarías, para el índice, ¿se tuvo que dar capacitación especializada a alguien dentro de cada una de las notarías? Hay una, sí, pero hay unas imágenes estas que circulan que yo les invito a que la vean, están en YouTube, sobre cómo armar un avión cuando ya estás en vuelo. Bueno, pues desgraciadamente tuvimos que pasar algo así porque nos pusieron una fecha límite en el 2007 y el 1 de enero del 2007 y, digamos, la versión final del índice empezó a concebirse en agosto del 2006. Durante esos 4 meses, que fueron de locura, hubo que diseñarlo, formarlo, y la verdad es que los primeros meses fueron muy pesados, porque además había que cumplir con los plazos y con las obligaciones formales de digamos, de ajustar a los conceptos. Pero bueno, tras un periodo que ciertamente fue bastante traumático para todas las notarías, la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado. Y ahora es que en este mucho más momento fácil. Bueno, es casi automatizado, sí, es podríamos casi decir. automatizado. Sí. Y sí existe, o sea, yo no sé, los notarios no son quienes llenan el índice. Mm, ¿Quién es quién es la persona que físicamente alimenta el índice y también qué niveles de seguridad tiene esta herramienta para saber quién tiene acceso a capturar información? Vale. Vamos a ver, los notarios sí que rellenábamos el índice al principio, porque fue un proceso de capacitación y que le puedo asegurar que 3/4 partes de los notarios nos hacíamos el índice. Poco a poco se fue formando a oficiales capacitados para que, digamos, supieran convertir el contenido de la escritura en el desarrollo final. Al mismo tiempo, las casas informáticas, la informática ayudó bastante, de forma que conforme se iba haciendo la escritura se iban llenando campos que luego permitían casi una conversión automática. Y eso hay que repasarlo. Entonces, pero llegamos, y es una pregunta muy buena, ¿cuál es el sistema de seguridad? Hay dos sistemas de seguridad, dos conceptos de seguridad. Uno, ¿quién me dice a mí que lo que está en la escritura se corresponde con lo que yo voy a comunicar en el índice? Pues mire, me lo dice el Código Penal. Porque si el notario comunica una cosa distinta, es una falsedad en documento público. Y la responsabilidad recae directamente sobre el notario. Y hay unos cuantos compañeros míos que han sido expedientados por esa razón. Porque no puede dejarse, porque, digamos, el índice es la parte final del documento público. Es tan escritura como la escritura. Por eso se extendió la responsabilidad, porque no podíamos jugar con el contenido de lo que se comunicaba. Claro. Entonces, y hay responsabilidad directa penal sobre digamos, la acción del notario. ¿Qué es el responsable? La podrá hacer una cualificación. Y es por eso, porque por lo cual los propios notarios sí, claro. llenaban el índice. Al principio rellenábamos porque era complejo y además había limitaciones. Responsabilidades. Digamos, ese es el primer parámetro de seguridad que, por la cuenta que nos trae a todos, cumplimos a rajatabla. Sí. El segundo es que eso se comunique de forma segura. Esa fue la primera necesidad que tuvimos, porque es anterior al índice. O sea, nosotros cuando empezamos con la firma electrónica, que por cierto México también es uno de los países que en primer lugar la obtuvo, la posibilidad de comunicar escrituras públicas por Internet con valor de documento público, solo con la firma del notario, firma electrónica del notario, por supuesto, nos dimos cuenta de que la firma electrónica, ustedes saben, no garantiza la confidencialidad, garantiza el que no se altere, pero el documento viaja en abierto. Ese documento, una escritura pública, no puede viajar en abierto, tiene que viajar encriptada. Y para eso, como no se puede entrar en un sistema de doble encriptación, es muy pesado, establecimos una red privada, la red privada notarial, en la que estamos interconectados todos los notarios, con además los registros. Y el documento en todos los opuestos viaja encriptado. La verdad es que llevamos con este tema ya 17 años y nunca hemos tenido un problema de seguridad. Qué bien. ¿Y hubo algún problema en México se usa mucho la frase del cambio de chip? Decimos siempre que tocamos un tema que tiene que ver con las tecnologías de las TICs, ¿no? De la información sí, y comunicación.
cuando hablamos de derecho, Mm. ya sea de derecho penal o no, siempre ha sido como, es un gran cambio. Recientemente tuvimos aquí a gente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en que hablaban del uso de herramientas informáticas para la impartición de justicia, ¿no? Mm. Es algo que muchas veces no pareciera que puede ser hacer un match. ¿Ustedes tuvieron algún problema de cambio de chip, el cambio cultural con la gente que trabajaba en el notariado, con los mismos notarios? Muchísimos. Muchísimos. Tuvimos desde jubilaciones anticipadas de compañeros que dijeron que esto no iba con ellos, a gente que vamos, que dijo que esto no pasaban por ahí y que no estaban dispuestos a cambiar el sentido de su profesión. Pero bueno, todo el mundo cambió, todo el mundo se adaptó y al final, pues unos estarán más entregados, lo harán de forma más participativa, a otros les ha costado más, pero yo creo que al final el resultado ha sido muy bueno. Y se traduce en beneficios. Quisiera que habláramos de los beneficios que han traído el índice único informatizado. ¿Cuáles son los resultados a ya varios años de que está funcionando? Si quiere que yo he traído papelitos, porque la memoria ya no está para estas cosas. Pero entre el 2006 y el 2017, el número de consultas realizadas por jueces y fiscales al índice único es de 161.601. Hasta el 31 de diciembre del 2017, que es donde tengo los datos. Las realizadas por la agencia tributaria es de 133.649. Es decir, son operaciones a las que se les hemos simplificado el procedimiento. Eso no se puede cuantificar. Yo no sé qué rapidez se ha añadido en la resolución de procedimientos o en la mejora de acciones tributarias o en el despeje de acciones tributarias, que han sido muchas. Es decir, ha sido casi tanto la exoneración de responsabilidades, porque a través del índice se ve que esa persona no está realizando ningún acto de fraude, como la contraria. O sea, el número de documentos grabados en el índice único es de 115.202.197, es nuestra base de datos más importante. Y el número de actos jurídicos de 153.648.925. ¿Es algún porcentaje, podríamos hablar de algún porcentaje de actos que se realicen en España que estén, o es el 100%? Es el 100% de los notariales. O sea, todo está el porcentaje que representa el notariado en la actividad económica del país es el 100% de las herencias, de las sucesiones, aproximadamente el 95% de las transmisiones inmobiliarias. Calculamos que sobre el 80% de las transacciones de valores mobiliarios y participaciones sociales y cerca del 70% de los actos en la esfera personal, porque aún hay matrimonios y divorcios que no se realizan con notario. Pero ese volumen de información, o sea, no puede dejar de tratarse. Es como si usted el Nilo dejara que el agua, según cae en la Catarata Victoria, llegara a Alejandría y se perdiera en el mar enteramente, sin regar nada. Pues en este momento, pensar que la información se pueda perder así no es concebible. No es concebible. Yo creo que ese ha sido el beneficio fundamental. Y nos decía, no podemos decir, bueno, qué tanto se agilizó un proceso penal, por ejemplo, ¿no? Pero sí se puede decir cuánto se agilizó el obtener la información. Es que esto es casi inmediato, ¿verdad? Sí, es casi inmediato. Y bueno, pues ya me adelantaba quiénes han tenido acceso a esta información. Y una de mis preguntas era esta, o sea, ¿quiénes tienen disponible esta información? Esta información muy valiosa es de ustedes. Ustedes son los dueños. Sí. Los notarios son los dueños de esta información. Sí. ¿Quiénes tienen acceso a ella? Acceso, mire, nosotros tenemos, cuando llegamos a firmar los acuerdos con todo el mundo con el que firmamos acceso, a que puedan acceder a preguntarnos, lo primero que les decimos es, ustedes podrán preguntarnos, pero ustedes no pueden ir de pesca. Ustedes tienen que llamar a la puerta. Claro. Y nosotros les abriremos la puerta encantados de la vida, pero me tendrán que decir quiénes son. Cuando digo quiénes son, no son quiénes son ustedes, sino por qué preguntan. Porque tiene que haber una trazabilidad absoluta. Estamos jugando con los datos confidenciales de los ciudadanos. O sea, y la función notarial, y en México
es igual que en España, la confidencialidad es esencial. Claro. ¿Y existe alguna ley de acceso a la información? O sea, esto en México existe. O sea, hay datos públicos y datos que no son Sí, públicos y está en una ley sí, protegida la información personal, por ejemplo, sí, por supuesto, la los nuestra datos también. personales. La ley de protección de datos, por supuesto, exige y además pasamos a auditorías trimestrales. Ok. O sea, es decir, y créame, son auditorías muy duras. Porque, claro, es que nos jugamos la credibilidad incluso del propio notariado. Pero quien accede, recuerdo que concretamente en uno de los últimos convenios que firmó con la Intervención General del Estado, que supone el poder informar a través del índice único a los órganos fiscalizadores de la Unión Europea, que ha sido fundamental. Pues se le dijo, no, pero ustedes no van a poder entrar, entiéndanlo, o sea, por protección de datos, pero por la propia naturaleza de la función, ustedes no van a poder entrar. Tendrán que examinar, tendrán que darnos los datos de qué investigación tienen ustedes abierta y justificar el por qué tienen ustedes que preguntarlo. Y entonces estaremos encantados. Claro. Bueno, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Quisiera que habláramos de alguna otra herramienta tecnológica que ayuda en España a prevenir el lavado de dinero. Y también es muy importante hablar del tema del terrorismo, que es algo que no hemos tocado. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_, y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. De igual forma, si se perdieron algún programa, pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Nos los invitamos a suscribirse y estar al pendiente de cada nuevo programa que se sube. El día de hoy estamos hablando de herramientas informáticas para la prevención del lavado de dinero. Notario, quisiera que nos platicara un poquito más acerca de otras herramientas informáticas. El índice único informatizado es una gran herramienta de la que pudimos hablar, de la que pudimos ver los beneficios que ha traído para también prevenir el delito de lavado de dinero. ¿Qué otra herramienta informática apoya la labor de los notarios para prevenir el lavado de activos? Bueno, desde bastantes puntos de vista, esto empezó de antes, en la utilización de la firma electrónica, pero digamos, para nosotros la posibilidad de... Ya he estado hablando más que apoyarnos a nosotros estamos apoyando la creación de esas herramientas. Una de las herramientas que se ha desarrollado y que, digamos, de las que los notarios no tenemos conocimiento, a pesar de que se ha desarrollado partiendo de nuestros elementos de análisis y sobre todo de nuestra base de datos, ha sido la de las personas de responsabilidad pública, la base de PRPs. Existen listados de personas de responsabilidad pública, pero son aquellos que ejercen cargos públicos. Es muy fácil. Se tiene cargo público, se está en el listado. ¿Y eso es un factor de riesgo? Desde luego. Obviamente es un factor de riesgo. Digamos, el ejercicio de una función política. No tampoco descubro nada. Pero, digamos, la base de datos de personas de responsabilidad pública va más allá. Va a establecer una vinculación con las personas que están allegadas a esas personas de responsabilidad pública. Y no pensemos únicamente en la familia directa, en los hijos o en los cónyuges, sino también en las personas que han sido socios de ellas, a los que se han transmitido sus participaciones antes del ejercicio de la función pública. Estaría dando el listado, pero son unos cuantos y no quiero aburrirles. Digamos, de esa forma, la realización de compras, de constitución de sociedades, de operaciones que puedan no ya tender al lavado de dinero, sino simplemente, pero sí, fundamentalmente tender al lavado de dinero, porque es a través de esas por donde se formalizan adquisiciones que de otra forma quizá pues no se pudieran realizar.
es esencial. Y eso lo hemos tenido desde hace muy poco, no llega a un año, pero... no es información que compartan con ustedes. No, no, además ni siquiera nosotros sabemos qué personas están dentro de esas PRPs. Nosotros no comunicamos. Es el propio sistema el que se encarga de establecer pues, que son hermanos, porque han heredado juntos, que son cónyuges, o que son hijos, porque se les han hecho donaciones. Es decir, se establecen las vinculaciones de forma automática, a través de algoritmos. Entonces, digamos, eso sí que puede detectar que exista un indicador de fraude. Y son operaciones que no son tanto del índice único cuanto del análisis que se realiza con posterioridad de todos los datos. No un tema de prevención de blanqueo, pero sí un tema digamos, de seguridad jurídica ha sido la incorporación de las bases gráficas de catastro a cada una de las escrituras. Eso nos ha dado seguridad sobre la identidad física de las fincas y ha prevenido bastantes conflictos que, digamos, que colocamos el foco del conflicto cuando dices en una escritura que sí, que dice que tiene 150 metros, pero resulta que no, que tiene 175. Entonces, bueno, pues normalicemos antes la finca antes de que se produzca la transmisión. Y ha sido importante. Y no sé si me quería preguntar algo sobre el tema del terrorismo. Y justo quería preguntarte sobre el tema de terrorismo, pero antes de preguntarte el tema de terrorismo, quisiera hacer una pregunta que a lo mejor podrían pensar que no es importante, pero ¿cuáles son los costos de implementar estos sistemas o estas tecnologías informáticas en la labor? O sea, ¿es algo muy costoso, por ejemplo, el índice? Sí. Porque ¿por qué, no? Hay que tener, ¿qué es lo que se requiere para poder tener un índice? Yo le quería comentar que en México no tenemos una herramienta parecida, no contamos con estas herramientas, pero ¿qué es lo que se requiere para poder tenerlas? Pues primero una decisión política. Yo creo que una decisión política por parte del ministerio correspondiente. Es decir, señores, ustedes tienen que ir adelante si es que interesa. Porque yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie en absoluto, vengo a contar cómo ha ido la realidad en mi país. Yo no sé la realidad en México, si habrá otras herramientas mejor desarrolladas digamos, o que pueden estructurar mejor la información. Eso lo quiero dejar claro porque solo vengo a contar lo que es nuestra experiencia. En primer lugar, esa decisión política. En segundo lugar, la decisión que tiene que tomar que tuvo que tomar el colectivo notarial. Hay que ir adelante. Y el coste no se lo puedo cuantificar. Podría decirle que la inversión en informática, en la creación de la red, etcétera, etcétera, estuvo sobre los 6 millones de euros el primer año, y el mantenimiento de bienestar sobre unos 4 millones de euros cada año. Pero el coste real ha sido el que en los 3.000 despachos notariales ha habido que contratar una persona más. O sea, ha habido que crear 3.000 empleos. ¿Quién le da como el...? Que es la persona que se encarga de supervisar, de controlar el índice, de reportar con el notario, de forma que lo que se comunica al final sea lo que exactamente constituye la escritura, y de teclear, porque ahora cada vez va más rápido, pero hay que revisar, hay que seguir revisando el que exista una absoluta coordinación. Claro. No te puedes fiar de la máquina. Entonces, claro, son 3.000 personas, son 3.000 nóminas todos los meses. Ese es el coste. Ahora sí quisiera preguntar acerca del terrorismo. Siempre se vincula prevención del lavado de dinero, prevención del blanqueo de activos con, aquí dicen prevención del financiamiento al terrorismo. ¿Por qué siempre están juntos? Porque las herramientas son las mismas. O sea, porque lo que haces con uno te vale para el otro. Pero el enfoque es muy distinto. O sea, en la prevención de blanqueo, lo que quieres es que el dinero que no está justificado fiscalmente no adquiera legalidad. Y por tanto, lo que estás persiguiendo es el dinero. O sea, es que no haya un negocio jurídico, una ingeniería financiera que ampare el que ese dinero pueda llegar a ser legal y se pueda gastar libremente. Porque al final, yo creo que eso es algo que todo el mundo hace tiempo que ya ha descubierto, al final lo difícil, como dice un proverbio chino muy antiguo que dice que lo difícil no es subirse a un tigre, sino bajarse de él. O sea, pues con el dinero pasa un poco lo mismo. O sea, lo difícil no es generarlo. Lo difícil es hacer que ese dinero te lo puedas gastar.
pensemos el ejemplo clásico de Al Capone. O sea, aunque no fue exactamente así, porque lo suyo fue fraude fiscal, pero es que digamos, él hacía ostentación de un dinero por el que no había tributado. En cambio, en el terrorismo, lo que se quiere es cegar la fuente para que el terrorista, digamos, no tenga una financiación que le permita seguir cometiendo barbaridades. Y esa financiación puede venir de dinero legal. Claro, puede venir de dinero legal. Entonces, pero claro, en los dos sitios lo fundamental es la información. O sea, ¿por qué ese dinero legal viene? El de dónde venga se puede, digamos, se puede controlar generalmente a través de entidades financieras que también son sujetos obligados en España, como creo que en México. Sí. Pero al final, digamos, la compra de pisos francos, los alquileres exorbitantes para tener marco para poder preparar atentados, la creación de escuelas, es inevitable hablar un poco en mi país de yihadismo, la creación de escuelas yihadistas para radicalizar a la gente. Todo eso es prevención del terrorismo. Ahí no nos preocupa de dónde venga, no nos preocupa que el dinero que venga sea ilegal. El dinero es legal. O sea, lo que no es legal es el fin. Claro. Y sí, y este tipo de sistemas también puede dar avisos o da alertas sí, claro. sobre el tema de terrorismo. Sí, claro. Y ha funcionado. Sí. Quisiera que y nos diera como algunas conclusiones acerca del tema de las herramientas tecnológicas en la prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. También, dentro de una conferencia que yo sé que te va a dar dentro del Congreso Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se habla de la delincuencia organizada. Sí. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos en México. El lavado de dinero, en una gran medida, viene proveniente de la delincuencia organizada. ¿Cómo es en España? Y algunas conclusiones de las herramientas tecnológicas. Pues mira, las herramientas tecnológicas seguirán creciendo mucho más a prisa de lo que puedan crecer las bases de datos. Pero la tecnología no servirá de nada si no existe una base de datos que te permite, digamos, interconexionar toda la información en la que se posee. Seguimos adelantando, digamos, simplificando, haciendo más operativo el índice, asegurándonos la coordinación entre nosotros, permitiendo la comunicación interna entre las escrituras. Toda esa tecnología podría estar hablándole paso a paso de lo que hemos estado haciendo, pero lo fundamental para la prevención de todo este tipo de actividades, como le insisto, es el que se pueda estructurar. No solo que se proporcione la información, sino que se pueda proporcionar estructurada y que, digamos, y que se pueda analizar con gente profesional, y además con gente anónima. Y eso resulta esencial. ¿Este índice también genera estadísticas? Sí, claro. De la labor. Sí, la verdad es que y la administración está bastante contenta con ella. O sea, ahí no hay protección de datos porque las estadísticas se generan de forma anónima. Pero, por ejemplo, yo le puedo contar dos ejemplos. Uno, a la hora de determinar quién está comprando y dónde, a los efectos de determinar incluso cómo se deben proveer los servicios de los municipios donde se compran, está resultando muy importante este índice. O sea, por ejemplo, Teulada es un pueblo de la costa alicantina donde compran, por alguna razón, muchos holandeses. Bueno, pues se le puede decir al Ayuntamiento de Teulada, a ver, prevé y provee de forma que estén más cómodos en los servicios que obtengan de los ayuntamientos simplemente con el empleo del idioma holandés. Y eso a lo mejor el ayuntamiento también lo sabe, pero lo sabemos nosotros antes, porque nosotros a 15 días vista sabemos quién ha comprado. Y a lo mejor ese que compra no se instala hasta el año siguiente, pero sabemos que va creciendo o menguando la población de ahí. Una de las cosas con las que estamos haciendo ver a la administración el error que está cometiendo es el decir que se está produciendo un incremento en las renuncias de las herencias. Hay mucha gente que, visto el alto tipo impositivo que tienen que pagar, prefieren renunciar porque no saben si van a tener bastante dinero. O sea, tú tienes que pagar en 6 meses por heredar una casa. La casa luego la venderás o no la venderás,
pero el dinero tendrás que sacarlo de tu bolsillo. Entonces, pues mira, no quiero la casa, que se la quede el Estado. Renuncio. Sí, pero eso para el Estado es un problema. O sea, porque el Estado está recibiendo patrimonios que no puede pagar y tiene que aceptar el beneficio de inventario. Realmente estamos advirtiendo a través del índice bueno, que se está produciendo una situación que empieza a ser letal. Letal porque, como está ocurriendo, por ejemplo, en Castellón, que se renuncien el 14% de las herencias, pues es algo que no es en absoluto deseable Claro. para ningún Estado. Entonces, sí, y estadísticamente nosotros mensualmente sacamos estadísticas sobre el precio de la vivienda, sobre cómo sube, sobre dónde sube, sobre cuánto sube y sobre quién compra qué. Sabes que la utilidad del índice va más allá Sí, de la prevención del lavado de dinero. desde el punto de vista estadístico, la verdad es que son unas operaciones, además están en público. Si ustedes quieren entrar en la página 100 notariado, www.100notariado, escrito así, cienotariado.org, pueden consultar las estadísticas de todo lo que pueda ocurrir en España y que se esté publicitando en nuestro país. No, pues qué interesante, lo vamos a checar. Y pues, notario César Belda, le agradecemos muchísimo que haya venido a Expediente INACYPE a hablarnos de esta innovación tecnológica en la labor del notariado y en materia de prevención de lavado de dinero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen en un nuevo programa de Expediente INACYPE la próxima semana. Hasta